Una vez más, saludos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la bendición hoy de seguir con nuestro curso Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Gracias a ustedes que están aquí en la clase en vivo y también a los que están conectándose a la grabación y viendo el video. Estamos ahora en la lección 5 de nuestro curso. Vamos a cruzar una línea hoy. Entonces, vamos a ver que la segunda parte de los 10 mandamientos habla de nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, vamos a hablar de cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un concepto muy importante en la vida del creyente y es algo de que vamos a hablar hoy. Les voy a pedir que mantengan los micrófonos desactivados, como siempre, mientras que estemos aquí en la clase, pero pido su participación también contestando preguntas, expresando sus dudas y sus comentarios. Siempre es una bendición poder escuchar de ustedes aquí en la clase en vivo. Vamos a comenzar la lección de hoy con la oración que tienen en la pantalla. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convénzanos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíenos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestro repaso de las preguntas, como siempre, pero hay unas personas que están aquí conectándose. Vamos a saludar a Oswaldo. Oswaldo, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, mi profesor? Buenos días, Dios me le bendiga, Dios bendiga a los hermanos. Muy bien, gracias, Oswaldo. Muchas gracias igualmente. También saludamos a Rosa Torres, buenos días. Buenos días, bendiciones. Gracias, igualmente. Amén, hermana. Saludamos también a Francisco. Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días, mi hermano, me da gusto verlo. El gusto es mío, Francisco, muchas Saludos. gracias. Y antes, bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Y también saludamos a Gerardo. Gerardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Más bien yo estoy en el trabajo, me disculpan si es que salgo a mitad de clase, porque estoy aprovechando este tiempo que estoy descansando. Entendido, Gerardo. Qué bueno que pudo conectarse, por lo menos por un tiempo. Entonces, vamos a, con esto en mente, vamos a querer empezar desde ahora, ¿verdad? Gracias. Ok. Vamos ahora a empezar con una pregunta. ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? Es algo que se mencionó en el video. ¿Cómo se resumió la ley por Jesús? Edith, por favor, Edith. Bueno, Jesús resumió en dos partes. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo su pensamiento. Y amar al prójimo como a ti mismo. Excelente, Edith. Viene de Mateo 22. Muchas gracias. Contestando una pregunta, Jesucristo siempre él muestra esta actitud del docente de contestar preguntas. Y lo vemos allá en Mateo 22. Vemos que se divide entonces la ley en dos partes, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el amor. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con el amor por Dios. Los mandamientos que ya estudiamos, hablamos de no adorar a dioses falsos. Hablamos de
no tomar el nombre de Dios en vano. Hablamos de apartar tiempo para Dios en ese mandamiento 3. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte, en que vamos a hablar de la segunda parte de la ley, que es amor por nuestro prójimo, amar a su prójimo como a nosotros mismos. Vamos a ver cómo hacerlo aquí en los mandamientos que estudiamos hoy, que son los mandamientos 4 y 5. Seguimos adelante. Vamos entonces a la... Bueno, ¿algo más sobre este punto, Ana, que iba a comentar? Ana, veo la mano. ¿Algo más que compartir? Está bien, Ana. Más adelante, tal vez. Tiene el micrófono desactivado, Ana. No, pastor, disculpe que estaba en el cuarto mandamiento. Sí, honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Sí, muchas gracias, Ana. Y vamos a ver exactamente, es un mandamiento distinto porque viene con una promesa y vamos a hablar de esa promesa más adelante. Gracias por compartir, Ana. También vamos a hablar del quinto mandamiento que dice no hurtarás o no matarás. Entonces vamos a ver qué es el significado para nosotros hoy en día también. Gracias, Ana. Ok. Ahora, hablando del cuarto mandamiento, aparte de nuestros padres, de que habla específicamente el mandamiento, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? Las iglesias, los patrones del trabajo, los pastores, la policía, los presidentes. Digo yo que someterse a las autoridades, a los gobiernos, en realidad se está obedeciendo las leyes, estamos obedeciendo es a Dios. Bien, gracias, Edith. Y lo que apenas dijo Edith viene de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que son incluidas en este mandamiento, que son autoridades que queremos obedecer? ¿Cómo sabemos? Porque usamos la palabra de Dios para ayudarnos. Edith usó unas palabras de Romanos 13, que habla de las autoridades seculares, ¿verdad? Autoridades del gobierno también. Gracias, Edith. Oswaldo, ¿tenía algo más que agregar? Amén, hermano. En este mandamiento, pues claramente nos expresa que debemos realmente obedecer también a las autoridades, ¿no? El gobierno, la iglesia mismo, y lo correspondiente a lo que es nuestro trabajo. Y aún más, en la Biblia habla que nosotros debemos todo hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, ¿no? O sea, algo que nos está enfatizando realmente dentro de este mandamiento. Gracias, sí, exactamente, Osvaldo. Gracias por compartir. Porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere ser el creador. También estableció la sociedad para nuestro bien. Bueno, sabemos que no todos las autoridades son buenas. Algunas son corruptas o malignas. Y vamos a hablar más adelante de qué hacemos cuando estamos bajo un gobierno malo, pero empezamos con esto. El principio general es que Dios ha establecido autoridades sobre nosotros que Él quiere que obedezcamos, ¿verdad? Líderes de la iglesia, líderes en el gobierno, supervisores y jefes. Es importante leer un pasaje como Tito 2, 9 y 10, donde habla de aún a los esclavos allá. Bueno, esclavitud es por supuesto, es algo horrible, ¿verdad? Pero la esclavitud en los tiempos romanos fue un poco diferente que ahora. Generalmente no fueron comprados y vendidos, no fueron por su raza que nacieron esclavos. Entonces fue diferente, un poco diferente su esclavitud. Pero vemos que aún ellos, Dios quiere que
obedecieron a sus patrones. ¿Y por qué? Bueno, para dar buen testimonio de lo que es la fe, porque hay una libertad aún más importante de la libertad del ser humano terrenal, que es algo importante, pero aún más es la libertad eterna que tenemos en Cristo. Policía, otra parte del gobierno, ¿verdad? Que Dios quiere que obedezcamos. Más adelante hablaremos de cuándo debemos negar a obedecer a unas autoridades, pero por hoy vamos a ver en general son personas que Dios quiere que obedezcamos, maestros para los estudiantes, y también pensamos en cualquier persona que está en un puesto de autoridad, ¿verdad? Bien, ok. ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? Entonces, ahora estamos hablando del quinto mandamiento. Entonces, en el cuarto, Dios está protegiendo la autoridad de las personas que Él ha puesto como autoridades en nuestras vidas. ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? Dios protege la vida, el don de la vida. Bien, muchas gracias, Edith. El don de la vida que Él nos ha dado, ¿verdad? El creador es también es dador de vida. Y también es el que nos ha dado los cuerpos que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los cuerpos, tenemos la vida. Y Él dio la vida en una manera muy especial a Adán y Eva. Recordamos lo que pasa en Génesis 1 y 2. Y eso nos muestra que somos sus creaciones, como seres humanos especiales, ¿verdad? Entonces, no es... Dios quiere proteger la vida que Él nos ha dado. Y también hablamos del bienestar físico que Él nos ha dado. Vamos a querer, bajo este mandamiento, proteger y cuidar de los cuerpos que Dios nos ha dado y lo del prójimo también y de su bienestar físico. Bueno, algo más aquí, algo que aportar o preguntar. Bien, ok, seguimos adelante. ¿Cómo actuamos bajo autoridades malignas y corruptas? Sabemos que no todos los gobiernos son buenos, ¿verdad? Sí, de hecho en este mundo pecaminoso y caído, se puede decir que tal vez la mayoría de las autoridades no siempre son buenas, pero todavía aquí estamos. Entonces tenemos ese principio bíblico que respetamos a las autoridades y obedecemos a ellos. Pero ¿cómo actuamos bajo autoridades malignas y corruptas? Si vives en un país o ha vivido en un país donde tiene gobierno corrupto y maligno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Silvia, por favor. Tenemos que orar por las autoridades. Bien, bien dicho, gracias. Lo vemos en un muy buen pasaje que habla de ese tema en 1 de Timoteo, que les voy a leer lo que dice ahí sobre el deseo de Dios que oremos por las autoridades. ¿Dónde está? Está en 1 de Timoteo 2, ¿verdad? Donde habla de orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, ¿verdad? Entonces es uno de nuestros deberes. Francisco, ¿qué iba a decir? Sí, mi hermano, lo que pasa que, bueno, en ocasiones actuamos de mala manera, ¿no? Porque a ver, quítate de los pelos. caemos en el soborno cuando no debería que ser nuestra actitud de la misma manera. Por ejemplo, si un policía nos va a infraccionar, le decimos, no, pues nos arreglamos, la famosa mordida.
Y creo que estamos mal, ¿no? Porque eso Dios no nos ordena. Dios, si comete alguna falta, pues aceptarla y pagar la multa, ¿no? Sería lo más conveniente, pero en ocasiones lo hacemos al revés. Y yo creo que ese sería un buen punto, ¿no? ¿Cómo debemos que actuar? Pues como Dios nos manda, ¿no? Como dijo nuestra hermanita, pues primeramente orar por ellos, respetándolos, pues no insultándolos, porque en ocasiones nuestras palabras son antisonantes en contra de ellos. Eso es todo, mi hermano. Sí, bien dicho. Gracias, Francisco. Entonces, siempre queremos actuar con honestidad en todas las circunstancias, ¿verdad? Bajo la ley del país donde vivimos. Gracias, Francisco. Las familias famosas malditas, ya, ¿verdad? Es difícil. Entonces, queremos también exhortar y animar a las autoridades a vivir con honestidad y en una manera buena y no abusando de su puesto. Sí, gracias, Francisco. Ahora, Oswaldo, por favor, ¿qué iba a decir? Amén, hermano. Mire, en esta parte yo tengo dos testimonios pequeños que se los voy a decir. Muchas veces nosotros como cristianos debemos mantener nuestras cartas abiertas. Aún como el hermano dijo, a veces cometemos infracciones. Yo me acuerdo en el tiempo que era taxista, cometí dos errores graves. El uno era que si viré en una calle que no tenía que virar. Yo no me di cuenta, habían cambiado las señales días atrás y yo no me había percatado de ello. Y un mirante que me paró, pero pedí disculpas, reconocí mi error y le digo, si me menester que me multen, porque la verdad cometí la infracción. Me dice, pero primera vez que me dicen así, no es que no puedo decir otra cosa. Yo con mi mano no puedo, yo soy cristiano, le digo. Soy cristiano y en base a lo que a mi fe le digo, yo no puedo ir hasta más allá. Entonces, si me amerito la falta, entonces hágamela nomás. Y viendo mi actitud, viendo que yo respondí con la verdad, me dice, tome. Por ser honesto, me dice, tome su licencia. En otra ocasión circunvalé en U cuando estaba prohibido. Y así mismo, un patrullero se me acercó y me dice, cometiste doble falta. Verdaderamente le digo, sí, fue mi error. Perdóneme, tome, quita mi licencia. Y bueno, me dice, préstate, voy a hacer una por ti, te voy a hacer una nueva con cinturón. No sé lo que hizo Dios en ese rato, hermano, porque yo siempre trato de decir, andar con la verdad. Y el aparato que tenía para multarme no le salía. Dice, se le veía internet, no tenía nada. Como a los 15 minutos todo, no se puede hacer, no sé por qué, pero no se puede hacer. Y me entregó mi licencia y me dice, trate de estar más cauto. Sí, le digo, gracias y discúlpeme, le digo. Y yo doy gloria a Dios en todo esto porque realmente cuando uno actúa en base a la verdad, Dios respalda a sus siervos. Dios no nos está abandonando, ¿no? Y cierto, tenemos que orar por la autoridad, porque yo después de eso, y el Señor, obra en aquellas vidas porque realmente hagan conforme a tu voluntad y no conforme a la parte humana. Porque la parte humana es la que muchas veces nos lleva a cometer errores. Pero cuando estamos sometidos al Señor, hermanos, así le digo, estoy ante Dios, nosotros nos dejamos manejar por Él. Y Él es quien da la pauta de que nuestro caminar sea para bien. Él dice claramente, nos cuida nuestro entrar y nuestro salir. Entonces, con mucha más razón, debemos estar siempre presentando nuestras cartas como tales. Amén. Sí, gracias, Oswaldo. Gracias por compartir. Y sabemos, bueno, vamos a estudiarlo más tarde, pues sabemos que Dios en su palabra sí promete, como en el cuarto mandamiento, bendiciones terrenales por hacer el bien. A veces también vemos que puede ser consecuencias malas por hacer el bien. Jesucristo habla de llevar la cruz, ¿verdad? Que es la dificultad de seguir a Él. Y a veces hacemos todo correcto y sufrimos. Pero al fin de cuentas sabemos que Dios en su sabiduría en esta ocasión decidió que no iba a ser que íbamos a hacer sufrir por hacer el bien, que es el llevar la cruz. Pero con autoridades malignas y corruptas vamos a querer vivir con honestidad, vamos a querer orar por ellos y también otra cosa, vamos a tratarlos con respeto, pero no vamos a hacer lo que Dios no quiere, ¿verdad? Como en Hechos 15, Hechos 5, mejor dicho, Hechos 5, Pedro y Juan están delante de las autoridades de Jerusalén
¿Y qué dicen? Hechos 5, versículo 29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aún viviendo bajo un gobierno corrupto, obedecemos a ese gobierno. Ellos estaban bajo gobiernos no tan buenos en ese entonces tampoco, ¿verdad? El emperador Nerón, emperador romano durante la mayoría de los tiempos del Nuevo Testamento, cuando él fue escrito el Nuevo Testamento, horrible. Persiguió a los cristianos tirándolos a los leones, entre otras cosas. Pero todavía la Biblia nos dice que vamos a querer obedecer a ese gobierno, a menos que nos pidan que hagamos algo que no sea conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a querer hacer. Entonces, actuar en amor y con respeto, negar a actuar en contra de la voluntad de Dios, y también usar los medios legales establecidos para influenciar a nuestros líderes. Entonces, pues se puede usar el voto, se puede hablar con las personas, etc. Ok. Antes de seguir adelante, vamos a saludar a Caterine. Caterine, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Un placer, Caterine, que sea bienvenida. También saludamos a Pablo. Pablo, buenos días, bienvenido. Pablo, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado. Tal vez más adelante, Pablo. También saludamos a Daniel Giraldo. Daniel Giraldo, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los hermanos. Un saludo muy grande, bendiciones. Gracias, un placer. Ok, vamos a seguir adelante hoy. Cuando nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros, eso es lo que ya apenas contestamos. Entonces, no lo vamos a contestar de nuevo. Eso viene de Hechos 5:29, ¿verdad? Donde Pablo y los apóstoles dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a respetar al gobierno y hacer lo que quieren en todos los casos, menos cuando quieren que vayamos en contra de la palabra de Dios. Sobre este punto, ¿hay algo más que decir? Veo la mano de Daniel Giraldo. ¿Un aporte, Daniel? Sí, pastor, muchas gracias. Dos cosas. Uno, que el primer mandamiento con promesa es el cuarto mandamiento. Te dice, para que te vaya bien en todo y tengas larga vida en la tierra, ¿sí? Y segundo, que es como lo dice también la palabra, pues si nosotros hacemos las cosas bien, pues no tenemos por qué tener miedo de la autoridad, ¿sí? Y lo que es la autoridad está por Dios para que nosotros, para que haya un orden, ¿cierto? Porque nuestro Dios es un Dios de orden, no le gusta el caos. Entonces, es importante saber eso y saber que siempre que nosotros estamos bajo autoridad, estamos también bajo la guía de Dios y que como consecuencia de eso nos va a ir bien. Gracias, Daniel. Muy bien dicho. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar la promesa del cuarto mandamiento un poco más adelante. Gracias, Daniel. Francisco, ¿un aporte o es la mano de antes? Perdón, mi hermano, no la bajé. No, está bien. Está bien, ok. Vamos a seguir adelante entonces. Ahora ya con la lección 5 ya vamos a seguir a lo nuevo, no solamente las preguntas de repaso. Entonces,
vemos los líderes que Dios ha establecido, ¿verdad? No dice Dios que van a ser perfectos estos líderes. Él ha establecido el orden, como ya establecemos, ¿verdad? Pero no van a ser líderes perfectos. Entonces, con lo que apenas hablamos en mente, que no vamos a obedecer a las autoridades cuando pidan que hagamos algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, pero vamos a respetarlos de todas formas, que sean autoridades del gobierno, autoridades en una escuela, autoridades donde trabajamos. Y en el gobierno, entonces, sabemos que no todos los líderes son buenos. Ustedes saben que yo vivo en Miami, en los Estados Unidos. Entonces, hay opiniones, muchas opiniones aquí sobre los presidentes que tenemos, pero Dios quiere que respetemos a ellos, que oremos por ellos de cualquier partido, ¿verdad? Aunque si es el otro partido que no es nuestro, vamos a orar por ellos, vamos a respetar a ellos con nuestras acciones y palabras y vamos a obedecer a ellos, aun y cuando sea algo difícil. No estamos aquí. Y lo interesante del Nuevo Testamento, vivían en un tiempo ellos, los apóstoles, en un tiempo con mucho de la política, ¿verdad? En el Imperio Romano tenía emperadores no muy buenos, tenían un senado en ese entonces también, pero no habla mucho el Nuevo Testamento sobre esas cosas, ni de la política. Sencillamente nos anima, en palabras que vamos a leer más adelante, en Romanos 13, que debemos respetar estas autoridades. ¿Y por qué? Es porque hay algo más importante, ¿verdad? La vida eterna es tan importante, el mensaje de Jesucristo. Entonces vamos a querer vivir bajo gobiernos buenos, transparentes, para que podamos compartir la palabra de Dios con libertad, donde podamos vivir en tranquilidad para estudiar y crecer en la fe. Y no vamos a ser personas que son los que se enfocan en las cosas que Dios que no es el enfoque de la palabra de Dios. Él quiere, como dice Jesucristo en Mateo 5, Él quiere que la luz de nosotros alumbre delante de todos. ¿Y para qué? Para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Entonces, nuestra actitud hacia las autoridades, hacia nuestros jefes, eso va a mostrar la luz que tenemos de Cristo para que ellos también sean incrédulos al principio, que ellos también glorifican a nuestro Padre que está en el cielo por lo que han visto nosotros. Y tal vez para que tengamos la oportunidad de compartir quién es la luz del mundo, Jesucristo, ¿verdad? La luz verdadera. Bien, entonces por eso respetamos. También pone mucho énfasis la palabra de Dios en cosas que pueden parecer pequeñas, ¿verdad? Una niña que lava trastes por sus papás, da gloria a Dios por sus acciones. Alguien que hace las tareas de su trabajo, sin importar lo trivial, eso es dando gloria a Dios, ¿verdad? En cómo se hace. La persona que respeta las autoridades del gobierno, la autoridad del gobierno, esa persona hace algo bueno en los ojos de Dios. Eso es algo que hacemos por agradecimiento a Dios que nos ha salvado y establecido la sociedad donde vivimos, ¿verdad? Y ha establecido las autoridades sobre nosotros. Entonces es algo que vamos a querer hacer. Nosotros también en el quinto mandamiento, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer mostrar el amor de Cristo
en nuestro amor a nuestro prójimo. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor y que evitemos comportamientos que los lastimarían. Pensamos nosotros tal vez en las palabras de Romanos 12, versículo 20, donde dice, por lo tanto, después de hablar de quién es Dios nuestro Señor, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos con se avergüence de su conducta. Entonces vamos a querer cuidar para nuestro prójimo, y el prójimo es cualquier persona en nuestro alrededor, y aun y cuando sea, entre comillas, nuestro enemigo, ¿verdad? Porque es algo que agradecer a Dios y queremos agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y bueno, no siempre sencillamente darle dinero, ¿verdad? Eso puede ser la solución sencilla, voy a darle unas monedas, pero no, Dios quiere que por amor vamos a querer verdaderamente ayudar a esa persona en la mejor manera que sea posible. Bien, ok. Último punto. ¿Quién ha cumplido estas leyes del cuarto y quinto mandamiento perfectamente? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos esperanza en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que en primer lugar siempre obedeció los mandamientos perfectos. Pensamos en lo que dijo el narrador en el video, hablando de él y los impuestos al gobierno malvado de los romanos, y habla con respeto sobre ellos, ¿verdad? Jesucristo cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. También sufrió el castigo de nuestros pecados, porque sabemos por el espejo de la ley que nosotros no hemos cumplido lo que Dios quiere en estos dos mandamientos. Pero el Señor Jesucristo sí cumplió la ley perfecta en nuestro lugar, nos dio su perfección y en cambio recibimos el perdón ganado en la cruz. Entonces es el gran intercambio de que hablamos. Ahora, unas preguntas para ustedes. Ya estamos pensando, ¿y cómo agradecemos a Dios? ¿Qué nos dice a Dios en estos mandamientos? Nos mencionó antes Daniel Geraldo sobre siendo esto el primer mandamiento con una promesa. Vamos a hablar ahora de esa promesa. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Que la promesa, voy a leer la promesa una vez más mientras que piensan. Estamos otra vez en Éxodo 20, donde tenemos los 10 mandamientos. Éxodo 20. Entonces, Dios dice en el mandamiento, dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra y que yo, el Señor tu Dios, te doy. Entonces, promete larga vida a la persona que guarde este mandamiento. ¿Quién quisiera responder la pregunta? ¿Qué decir? ¿Qué significa la promesa aquí? ¿Alguien? Silvia, por favor. Que si honramos a nuestros padres, tendremos larga vida. Bien. Esa es la promesa. Gracias, Silvia. Y vamos a ver, bueno, ok. Gracias, Silvia. Veo una mano más y después voy a hablar un poco. Francisco, por favor. Sí, hermano, bueno, yo entiendo en esa parte que
Tal vez pensemos que puede ser en años de vida, por decir, Dios me puede dar 100 años. Pero bueno, yo lo que entiendo en esa parte es que cuando dice larga vida es que lo que el Señor nos permita vivir, lo vamos a vivir bien. Vamos a llevar una vida llena de paz, de tranquilidad y sobre todo una relación bien con Dios y con nuestros padres, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera, mi hermano, no sé si esté bien. Sí, gracias, Francisco. Y es un buen punto, ¿verdad? Que no es una promesa absoluta. Vemos el ejemplo de los hijos de Job, ¿verdad? Y no hay ninguna palabra y ningún versículo que nos indica que fue como resultado de no respetar a su padre, que ellos murieron jóvenes. La hermana de mi esposa, por ejemplo, ella murió chocado en un auto por que otro chofer borracho cuando tenía ella 19 años. Nunca diríamos que es resultado de no respetar a sus padres, ¿verdad? Que no es algo directo así, pero es algo más general, ¿verdad? Es más general, que hay ciertas bendiciones terrenales por vivir, por cumplir este mandamiento, específicamente esto, ¿verdad? Sobre que nuestro bienestar en la tierra es importante, como Francisco, no hablan solamente de la cantidad de años, también de la calidad de los años. Y vemos que hay bendiciones, que hay resultados buenos si sigo el consejo de mis padres de, por ejemplo, casarme con una mujer que es también creyente, es buena. Vamos a ver con resultados buenos en nuestras vidas, ¿verdad? Si sigo al maestro y presto atención a lo que dice, lo que me dicen en las clases de la escuela, sabemos que hay resultados buenos, ¿verdad? En esta vida. Si obedezco las leyes, especialmente del tránsito, nos habló antes Osvaldo de esas leyes de tránsito, sabemos que es menos probable que vamos a tener accidentes en las autopistas para las personas que manejan, ¿verdad? Entonces sí hay resultados buenos, pero al mismo tiempo vemos que no puedo exigir que Dios me dé una vida larga y próspera en la tierra porque yo obedezco a los que tienen autoridad sobre mí, como si fuera algo que merezco. No es algo que yo ya merezco y yo puedo exigir de Dios que me da exactamente lo que quiera yo, por lo menos 80 años de vida, algo así. En Isaías 64, versículo 6, dice que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Sabemos que no merecemos nada de Dios, porque aún las cosas mejores que hacemos son trapos de inmundicia en comparación con la ley perfecta de Dios. Entonces no puedo exigir de Dios que me dé exactamente lo que quiera o con resultado de mi perfecto cumplimiento del cuarto mandamiento que me va a dar lo que merezco. Todavía sabemos que es por la misericordia de Dios que recibimos las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Puede ser resultado, como hablamos, en la vida diaria y hay lógica, ¿verdad? Que por vivir bien, por seguir los consejos de mis papás, por obedecer al gobierno, voy a tener ciertas bendiciones generalmente en esta vida. ¿No? Sabemos que no siempre es así, pero es algo general. Pero no es como no lo decimos como si fuera algo de
los méritos nuestros. Todavía es algo de la misericordia de Dios. ¿Más aportes o preguntas o comentarios sobre esta pregunta? Vamos adelante entonces. Segunda pregunta. ¿Qué aprendemos acerca del pecado en estos pasajes? Entonces, vamos a leer unos pasajes y me comentan, vamos a leer, o ustedes los van a leer y después comentar sobre lo que dice sobre el pecado. ¿Quién quisiera leer, ¿quién quisiera leer Mateo 5, 21 y 22? Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué nos dice aquí sobre el pecado? ¿Quién quisiera comentar sobre este pasaje? Son palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Qué nos enseña aquí Jesucristo acerca del pecado? Otra vez invito a todos ustedes a participar. Bueno, veo. Sí, Daniel Giraldo. Y después Vera. Daniel Giraldo. Pues, pastor, aquí nos enseña varias cosas. Uno es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nosotros, los que estamos en la gracia, inclusive tenemos una vara más alta, porque Él no solo nos dijo, no, es que no solo es no matar ni hacerle daño al prójimo, sino hacer el bien por el prójimo y aún amar a nuestros enemigos. Entonces eso es importante que sepamos que el hecho de estar bajo la gracia no quiere decir que la tengamos más fácil, sino que antes el Señor nos exige más. ¿Sí? Y dos, que pues en base a esa exigencia que tenemos, hay que ser conscientes de que tenemos que actuar en la mejor manera. Y muchas veces, como nos lo pide el Señor, el tema de amar a nuestros enemigos, que es una cosa bastante difícil, porque si nos es a veces cargoso amar a las personas que queremos, mucho más a las personas por las cuales sentimos odio, y el Señor nos lo dijo, oren por sus enemigos y háganles el bien, porque si no hacemos, si solo amamos a los que nos aman, entonces ¿qué mérito tiene eso? Sí, gracias Daniel Giraldo. Entonces vemos que es más que lo que Dios prohíbe, es más que no matar a nadie, ¿verdad? Y especialmente, como Daniel nos dijo, está hablando aquí a personas bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios quiere que amemos a otras personas en todo lo que hagamos. Muchas gracias, Daniel Giraldo. Seguimos con Vera, por favor, Vera. Pastor, necesito que me instruya en algo. Mire, aquí en Panamá ya el matar es como ¿cómo se dice? Como un juego. Amén. Los jóvenes hoy en día se están matando uno tras otro. Jóvenes de 15, 16, 17 y prácticamente, claro, cae juicio sobre ellos si lo agarran, porque hay algunos que no lo agarran. Amén. Entonces, yo sé que la Biblia me enseña también que ojo por ojo, diente por diente, pero otras de mis preguntas que yo tengo para usted que quiero que me ayude, porque yo veo que aquí muchas las personas les gustan decir, cállate, necio. Sí. Ay,
hermana, usted es una necia, y estando en la iglesia, y sabemos de que esa palabra no se debe de invocar, pues, que ahora mi pregunta, ¿qué significa necio? Para mí necio es como mandar a la persona al infierno, ¿verdad? Bueno, necio en sí, significa como una persona que bueno, no muy, sí, no inteligente, una persona que es como, que, bueno, mejor dicho, una persona que no vale nada, sería como necio, como si no vale nada a Dios ni a otra persona, es una persona necia. Entonces, y cuando estamos hablando aquí, está hablando más que gracias, Vera, ¿verdad? Entonces, sí, prohíbe el matar a otra persona, ¿verdad? Pero aún más, vamos a querer amar a otros como Dios quiere. Y Dios quiere que usamos nuestras acciones y nuestras palabras para mostrar su amor hacia las personas alrededor de nosotros. Gracias, Vera. Entonces, vamos a querer, cualquier persona, cualquier palabra no dicha con el amor de Cristo, es algo que Dios no quiere, ¿verdad? Entonces, usando la palabra necio o no, es un pecado si insultamos. Si lo usamos contra otro hermano, ¿verdad? Sí, exactamente. O cualquier persona, hermano en la fe o no, ¿verdad? No vamos a querer hablar así. O sea, cualquier persona me corrijo. Sí, exactamente. Gracias, Yo pensaba que el necio, pastor, era enviar a la persona al infierno. Bueno, de eso, y usar un nombre, no, eso, y al fin de cuentas sabemos que aun si hablamos así, aun si habláramos así, no tenemos ningún poder para enviar una persona al infierno, ¿verdad? Entonces, diciendo eso, a pesar de ser pecaminoso para hablar mal de otra persona, tampoco tiene razón porque no podemos, no tenemos ese tipo de poder. Gracias, Vera. Vamos a Francisco. Gracias, pastor. Gracias. Sí. Vamos a Francisco y después Edith y veo la mano también de Osvaldo. Francisco, por favor. Bueno, mi hermano, escuchando ahorita en cuestión de la palabra necio, no recuerdo en qué pasaje dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ahí cómo podríamos aplicarlo, mi hermano? Bueno, es que vamos a querer otro lugar donde habla de nuestras palabras. Siempre usamos la palabra para interpretar a sí misma, ¿verdad? Es ir a Efesios, donde habla mucho del uso de las palabras, ¿verdad? Este sería en Efesios 5. Habla de nuestras palabras y dice allá en Efesios 5, por ejemplo, empezando con Efesios 4. Dice Efesios 4, 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Entonces, habla de cómo hablamos. ¿Cómo vamos a querer hablar? No de una manera obscena, no utilizando groserías, maldiciones, todo eso. Insultando a nuestro prójimo. Nuestras palabras, según la bondad de Dios, Dios quiere que usemos nuestras palabras para contribuir a la edificación y bendición para los oyentes, ¿verdad? Es otra manera de pensar. No usar palabras para dañar, sino para edificar. Entonces, mi hermano, por ejemplo, la palabra fatuo significa maldito. Es una palabra hebrea, creo. Bueno,
en vez de decir nada sin estudiarlo un poco, lo voy a estudiar y poner la respuesta ya en el grupo. Ok, mi hermano. ¿Está bien, Francisco? Sí. Porque yo tengo una idea, pero no estoy 100% seguro, entonces me gustaría estudiarlo antes de contestar. Fatuo dice que procede del latín fatus, que significa tanto soso, estúpido, y en sus afirmaciones como tonto, necio, delirante o extravagante. Gracias, Edith. ¿Y de dónde sabe eso, Edith? Edith, ¿nos puede comentar del significado que nos compartió? Eso es de un diccionario. De un diccionario. Ok, gracias, Edith. Ok, sí, pero también yo en el contexto bíblico también voy a estudiarlo un poco. Pero gracias, Edith. Gracias, Francisco. ¿Tuvo algo que aportar, Oswaldo? Amén, hermano. Yo más bien pienso que estas palabras, tanto fatuo como necio, más bien corresponde cuando uno realmente se la dice enojado, porque es donde se produce la acción y consume cuando quizás acarrea venganza, cuando acarrea quizás muerte. Uno encolerizado pues comienza a proferir palabras que muchas veces al apóstol nos estamos lamentando después. Y en cuanto a estas palabras fatuo, que está maldiciendo prácticamente al hermano o a la persona, realmente vemos que muchas veces somos tan juiciados hoy en día por palabras que usted realmente ofenda a alguien, los quieren enjuiciar y lo llevan a juicio. Muchas veces son condenados por cierta ofensa. Entonces, más bien se refiere, yo digo estas palabras, cuando realmente la ira o el enojo está delante, ¿no? Y de ahí para acá es otra cosa. Porque en la Biblia Nueva Viviente, dice lo siguiente, por eso yo me estaba viendo, ¿no? Y me quedo con la parte del 22 que dice, pero yo digo, aún si te enojas con alguien quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. O sea, estamos sujetos a que el enojo, la ira nos condena, nos lleva a los lados que muchas veces no queremos. Con ira y con este enojo que muchas veces ofendemos, muchas veces acarreamos muerte y tantas circunstancias más. Gracias. Nunca se equivocó, ¿no? Sí, gracias, Oswaldo. Es importante enfatizar ese punto, que no solamente el sonido de la palabra necio o la palabra fatua, que es prohibido para el creyente, es la actitud de querer insultar a otra persona, de enojarse de otra persona, de pecar contra otra persona con las palabras. Que sea la palabra que dice aquí necio o que sea la palabra como en la traducción de Oswaldo, que es idiota. Bueno, al fin de cuentas, la palabra misma no es la cosa más importante. Lo que es más importante es saber que maldecir o insultar o querer como usar nuestras palabras para dañar a otra persona es pecado, ¿verdad? Porque Dios quiere que usamos nuestras palabras para edificar, como leímos antes en Efesios 4:29. Vamos a escuchar 2 personas más y después seguir adelante. Edith, por favor. Disculpe, aquí me dice que en Mateo 5:22-24 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga que es necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo que quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso nos muestra, ¿verdad, Edith? ¿Qué tan serio es el pecado, a un pecado de palabra? ¿Verdad? Sí. Entonces, Dios toma en serio el pecado, que sea el acto de matar o el pecado de la palabra. Son serios las palabras en la vista del Señor. Gracias. Gracias, Edith. Bueno, otra vez recordamos que son pecados también perdonables en Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo también murió por el pecado de decir fatuo
a un hermano, pero son perdonables, pero Dios toma en serio el pecado. Por eso tuvo que morir en la cruz su Hijo Jesucristo. Gracias, Edith. Un aporte más, Francisco, por favor. Sí, mi hermano, yo creo que en nuestro diario vivir nos enfrentamos a diferentes situaciones. Y bueno, de ahí que dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, hasta cierto punto, a lo mejor en ocasiones sí, pues es válido el enojo, ¿no? Pero sin llegar a pecar contra Dios ni contra nuestros hermanos. Gracias, mi hermano. Sí, muchas gracias, Francisco. Entonces, es como el resultado. Entonces, sí, hay ejemplos de como ira justificada, como lo escuchamos en los salmos, ¿verdad? Contra el pecado, contra las personas que persigan a los creyentes, pero queremos siempre recordar que lo que Dios quiere para nosotros, que usemos nuestras palabras para edificar, ¿verdad? Y el matar no es la única forma de quebrar este quinto mandamiento. Proverbios 13:17, otra vez, ¿qué dice sobre el pecado contra esos mandamientos? ¿Quién nos puede leer Proverbios 30, versículo 17? Cualquier de ustedes. Francisco, por favor. A quien mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. Wow, ¿verdad? Porrosas las palabras, pero viene de la palabra de Dios, del libro de Proverbios. ¿Qué nos enseña acerca del pecado contra el cuarto mandamiento aquí? Bueno, en primer lugar, una pregunta. ¿Hay ejemplo en la Biblia de cuervos de valle sacando los ojos de alguien que no obedeció a sus padres? ¿Hay un ejemplo o no? No hay, ¿verdad? Específicamente no hay un ejemplo de eso pasando. Sabemos que los proverbios son, el libro de los proverbios es un libro de sabiduría y de poesía, entonces utiliza a veces palabras simbólicas para enseñarnos, pero ¿qué nos está enseñando aquí? Otra vez, tal vez como el pasaje pasado, ¿verdad? Que no es algo que no importa desobedecer a las autoridades, que no es algo, que no es nada despreciar a su padre y a su madre. Es algo que vamos a querer. Dios lo toma en serio y vamos a querer tomarlo en serio también. Francisco. Hermano, estará hablando de, digo, yo no lo entiendo como que Dios está diciendo una maldición, ¿no? Sino yo lo entiendo como que Dios está expresando las consecuencias que podemos tener como hijos desobedientes, ¿no? Y como hijos que no prestamos atención a nuestros padres. Por ejemplo, digo, yo no voy a hablar de nadie más. Yo ahorita recordando mi vida de joven, recuerdo que mis padres me dieron una indicación y no la obedecí, y al poco tiempo tuve las consecuencias de esta desobediencia. Entonces yo entiendo que son las consecuencias, ¿no, hermano? Entonces sería al revés de la promesa, ¿verdad? La promesa Sí. del mandamiento es vivir larga vida. Aquí tenemos al revés. El no
honrar a su padre y su madre va a tener consecuencias. Sí, gracias, Francisco. Oswaldo. Bueno, si nosotros leemos detenidamente la palabra, ¿no? Podemos enfatizar que cuando se pierde el respeto, cuando se pierde, se puede decir, la parte moral dentro de la casa, atrae muchas consecuencias. En otros tiempos, nuestros jóvenes hoy en día se rebelan en la casa porque muchas veces se les dice, no salgan, miren cómo está el ambiente, pero ellos más bien hacen lo contrario, ¿no? A veces dando consejos a los demás, porque yo tengo 3 hijos todavía a mi cargo, de 23, de 22 y de 10, ¿no? Y lo primero que me dicen los padres, ¿cómo hace ustedes? Tienen su hijo 23, otra 22 y todavía están sometidos a su voluntad. O sea, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace en realidad alrededor de nuestra familia. Si yo obedezco a Dios, ellos tienen que obedecer también a uno. Yo siempre digo, miren, si nosotros ponemos en oración a ustedes, quiere decir que Dios va a hacer grandes cosas. Pero si ustedes se portan bien, todavía Dios hará más grandes cosas porque es un mandamiento con promesa. Entonces, cuando nosotros pensamos y analizamos que estamos frente a un Dios que realmente nos enseña a cómo nosotros vivir y a cómo nosotros andar dentro de los caminos como verdadero obediente a lo que sea la ley, sea el gobierno, sea quien sea que nos quieran someter bajo una estricta palabra, bajo una estricta enseñanza. Entonces, bueno, porque uno va a la escuela para aprender, uno está en ciertos cursos para aprender, pero no quiere decir con eso que me van a llevar a hacer otra cosa que yo no quiero. Entonces, tenemos que ser claros. Bueno, aquí mira con desprecio a su padre y tiene poco la enseñanza de la madre, que los cuervos del valle lo saquen. Y esto es algo que realmente a veces nosotros decimos, bueno, mira, he criado 2 hijos y me están sacando los ojos. O sea, quiere decir, estoy criando cuervos para que me saquen los ojos, un dicho, ¿no es cierto? Pero realmente nosotros debemos instruir a nuestros hijos a que permanezcan dentro de la obediencia del Señor, no en la obediencia a nosotros, la obediencia al Señor. Si ellos obedecen al Señor, y sí que van a obedecer a nosotros. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre, dice ahí la palabra. Entonces, pero primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando ellos aman a Dios, van a amar a nosotros. Pero si no nos aman a nosotros, no aman a Dios. Y viceversa, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, hermano. Sí, gracias, Oswaldo. Bueno, recordamos esa. Bueno, eso es algo que vamos a querer enseñar a los niños. ¿Y por qué? Para que obedezcan a las autoridades. No tanto, ¿verdad? Porque queremos el deseo, que es nuestro deseo para nuestros hijos o para otras personas en general, es que conozcan a Dios su Salvador, ¿verdad? Y por eso obedezcan también a las autoridades. Entonces, el corazón viene antes de la acción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, queremos que ellos también tengan esa fe y lo muestren con sus acciones. Bueno, ya hemos pasado nuestra hora y entonces lo que voy a hacer es voy a mostrarles unas cosas aquí y como siempre los que quisieran hablar un poco más de lo que ponemos en la pantalla pueden quedarse después de la despedida. Otra vez enfatizamos este punto. El pecado es muy serio en cualquier forma que sea de palabra o de acción o de pensamiento. Si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar a nuestros corazones, usar la ley como el espejo que es, ¿verdad? Sabemos que Dios toma en serio el pecado y si no lo tomamos en serio, vamos a querer usar la ley, los 10 mandamientos para recordar que somos pecadores, que hay una gran necesidad que tenemos, que la solución no está aquí dentro de mí. Entonces, eso lo vemos con la profundidad del pecado, ¿verdad? De obras, pensamientos y de palabras. Lo hemos visto en lo que hemos estudiado hoy, ¿verdad? Las palabras pueden ser pecaminosas. Las obras, por supuesto, matar a otra persona o el no ayudar a una persona en sus necesidades físicas también es pecado. Hasta los pensamientos empieza con un enojo, una ira que tenemos en el corazón, con el odiar a nuestro prójimo, como dice en la palabra de Dios, es tan malo como matar
al prójimo, como dice en 1 de Juan 3, versículo 15, que este odio para otra persona también es pecaminoso. Dice Jesucristo en Mateo 15, del corazón salen los malos deseos, enfatizando el punto que hasta el pensamiento pecaminoso es pecado. Ok, pero sabemos que hay esperanza en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él vivió la vida perfecta, aún en sus palabras, lo hemos visto antes, ¿verdad? No, ni hubo engaño en su boca. No cometió ningún pecado contra el cuarto ni el quinto mandamiento. Vivió la vida perfecta para ser el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo en nuestro lugar, ¿verdad? Recordamos a Jesucristo y su vida perfecta, que es parte de su obra salvadora. Una cosa más de que voy a hablar, porque es un tema de mucha controversia, y para los que quisieran hablar más, voy a estar aquí después de la despedida. Es la pregunta de la pena de muerte. Hay mucha discusión sobre eso, que la pena de muerte es la práctica de un gobierno de ejecutar a personas, de tomar la vida de personas por ciertos crímenes. Y la pregunta es, ¿está bien o no? ¿Puede el gobierno quitar la vida de personas por ciertos crímenes? ¿Sí o no? Y es una pregunta, bueno, como cristianos, como creyentes, vamos a querer saber lo que es la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces es una pregunta importante. ¿Qué dice la Escritura acerca de ese derecho? Regresamos a Romanos 13, ¿verdad? Creo que fue, bueno, uno de ustedes ya mencionó esta parte de las Escrituras. Romanos 13. Está escribiendo Pablo a los creyentes en Roma, viviendo bajo el emperador romano en la capital misma, bajo Nerón, emperador malísimo, pero el peor, ¿verdad? Pésimo, ¿verdad? Pero de todas formas, el apóstol Pablo nos anima a los creyentes someternos a las autoridades. Y habla hasta de la pena de muerte en lo que tenemos aquí al fin, ¿verdad? Habla de la espada. Hablando del gobierno, dice, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo mal. La espada habla de la pena de muerte, no hay otra manera de interpretarla, esa palabra. La espada es como dieron las autoridades de ese entonces de la pena de muerte. Entonces, cuando pensamos en esta cuestión, la pregunta es que ¿tiene que usar la pena de muerte? No, claro, ¿verdad? Entonces no hay ninguna obligación. Pero cuando la Biblia habla de la pena de muerte, es claro que no es tomar la vida de una persona, no es pecado, no es obligatorio, no es necesidad que el gobierno tiene que tener la pena de muerte, pero puede, ¿verdad? Puede escoger usarla o no. Puede escoger abstenerse del derecho, como dice en la pantalla. No es necesario, pero de ese pasaje que leímos, Romanos 13:4, vemos que sí tiene ese derecho. En las leyes civiles de que hablamos del Antiguo Testamento, vemos que también Dios le dio a esa autoridad al gobierno del Antiguo Testamento con sus leyes civiles que tenían. Él tenía ese derecho a ellos también. Entonces, sí está allá. Hay unos casos, bueno, entonces no es correcto ni bíblico decir que es un pecado que un gobierno practique la pena de muerte. No es
Es incorrecto y no bíblico decirlo, ¿verdad? Vamos a ver en la pantalla, en lo que les voy a mostrar ahora, que no es, que en algunos casos tal vez sería sabio votar o hablar con personas para que no se use. Puede ser que hay algunos beneficios que detiene a un criminal y también puede servir como freno. Ya hablamos de esto antes, ¿verdad? Que los beneficios, que la ley general para nosotros es un freno y la pena de muerte sí, puede servir como freno. Berra antes hablaba de eso, que no frenan, ¿verdad? En hacer cosas malas. Puede ser que puede frenar a personas malvados, matar a otras personas si hay amenaza de la pena de muerte, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede detener a personas a no hacerlo más, ¿verdad? Al mismo tiempo, hay algunas circunstancias donde podríamos tener gobiernos donde elijan no usar la pena de muerte, o podemos decir que mejor que no. Un ejemplo sería un sistema judicial que no es de confianza, que no es confiable. Porque si el sistema judicial no es confiable, vamos a dudar que están usándolo en una manera sabia y justa. Entonces vamos a querer no usarlo en estas circunstancias, ¿verdad? Al fin de cuentas, sencillamente dicho, bíblicamente sí, el gobierno tiene ese derecho, pero también no es una obligación. Entonces no diríamos que es obligatorio que todos los gobiernos del mundo usan la pena de muerte, porque no es algo que Dios dice también. Habla de ese derecho como las autoridades establecidas por él, pero no es una obligación tampoco. Hay mucho de qué hablar en ese tema. No vamos a tomar preguntas o comentarios ahora, pero si tienen más de qué hablar después de la despedida, podríamos platicar un poco más. Vamos a despedir a los que tienen que irse y después hablar un poco más. Un tema más que es muy grande, de que les voy a comentar ahora para hablar más después de la oración, sería el tema del aborto. Es otra cosa de mucha controversia, de que quisiéramos mencionar algo aquí. Cuando estudiamos la Biblia bien, vemos cuando, por ejemplo, David habla de sí mismo antes del nacimiento en Salmo 51:5 como una persona. Cuando Dios habla al profeta Jeremías en el primer capítulo de Jeremías, habla de él que formaba como ser humano en el vientre de su madre. Cuando leemos la historia de Juan el Bautista y Dios le habla a él como una persona, cuando él salta en el vientre de su mamá, cuando llega María a la casa. Todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de temas de antes del nacimiento, habla de los seres como personas. Entonces, y no hay ningún pasaje que diría al contrario. Entonces, como cristianos vamos a querer respetar los gobiernos, pero también en las acciones de nuestros prójimos o personas en nuestras vidas, vamos a querer animarlos a ver al aborto como algo que va en contra de la palabra de Dios y especialmente contra el quinto mandamiento. Sé que es un tema muy amplio. Vamos a despedir a los que tienen que irse, porque yo sé que los que tienen trabajos o etcétera que hacer. Entonces vamos a respetar el límite de tiempo,
de ellos, pero también vamos a quedarnos para los que quisieran hablar más de esos temas. Unas cositas, la tarea, como siempre les pongo allá. El proyecto final, qué bueno que están tomando notas, pero porque van a tener preguntas que contestar con el proyecto final para poder repasar lo estudiado aquí en el curso. Van a tener dos opciones. Pueden imprimir un documento que tiene las preguntas, escribirlos y enviármelo como de foto, tomar una foto, enviármelo después. O pueden usar Google que tienen un formato que puede hacerlo, tomar el examen o el proyecto final en línea, ¿ok? Y entregármelo así. Les voy a explicar más adelante, pero para que sepan, porque en al final de la semana que viene vamos a terminar el curso. Ok. Estrictamente sobre la tarea y proyecto final, ¿hay preguntas o dudas? Francisco primero y después Vera. Francisco. Disculpe, hermano, ¿usted va a enviarnos las preguntas? Sí, sí. Okay. Les voy a enviar el documento, pero no deben entregármelo hasta después de la última clase. Ok. Muchas gracias, mi hermano. De nada. Vera. Estoy tan alegre y le pido perdón públicamente, pastor, por haber faltado a las 2 clases. Amén. Estoy alegre, pastor, y quiero ponerme al día para terminar mi proyecto. Excelente, Vera. Cada día más. Siempre alegre. Muy bien. Y vamos a querer recordar también que las grabaciones están, Vera, de las clases en el grupo para repasar lo que faltaste. Ok, pastor, gracias. Ok, creo que antes de cerrar o despedirnos, Bárbara también tenía un comentario o preguntas sobre la tarea o proyecto final. Sí, era ¿qué tiempo tenemos para enviarle la respuesta? 15 días después de la última clase. Perfecto. Bien, ok. Muy bien, entonces, ahora vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por los dones que nos has dado para nuestro bien. El don del gobierno y todas las autoridades que has puesto sobre nosotros, y también el don de la vida y el don del bienestar físico. Ayúdanos, Señor, que respetemos a los gobiernos y a todas las autoridades que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos también, Señor, que respetemos la vida de otras personas y también tratemos a otras personas con respeto. Todo eso, que lo hagamos, Señor, movido por tu Espíritu Santo y por tu amor para nosotros, en tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Oramos en su nombre. Amén. Amén.